Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los invito a estudiar un poquito conmigo. Les voy a mostrar más o menos la forma en la que yo voy estudiando y me estoy preparando para mis exámenes. Voy a estudiar la primera parte del libro Evaluación al servicio del aprendizaje y desarrollo. O más bien el capítulo 1 de la primera parte. Este libro se divide en 3 partes. La parte 1, Fundamentos de la Evaluación. La parte 2, Normativa para la evaluación de los aprendizajes. Y la parte 3, Cuadros de registro. En la parte 1 tenemos 3 capítulos. El primer capítulo se llama Concepción de la evaluación. Este capítulo se divide en 7 apartados. El primero habla acerca de la evaluación, o mejor dicho, su concepto. Me gusta la definición que hacen en la página 10, donde dice que la evaluación es un diálogo constante entre el docente y el estudiante para identificar su nivel de desarrollo, es decir, saberes previos y experiencias, y las formas de aprender, sus ritmos y estilos de aprendizaje, y consecuentemente adecuar las actividades de enseñanza y de aprendizaje, así como buscar los apoyos necesarios para atender situaciones propias de cada estudiante desde su ingreso y durante su permanencia en el sistema educativo, a fin de lograr un egreso efectivo. Luego tenemos el segundo apartado, donde encontramos los principios de la evaluación. Son 3 principios. El primero nos dice que la evaluación es holística e integradora, o sea que concibe el proceso formativo como un hecho sistemático y complejo, totalmente articulado, donde la evaluación se constituye en el referente principal del cómo se aprende a saber conocer, saber hacer y saber ser, con el fin de ajustar el proceso de enseñanza a las particulares formas de aprender del estudiante. Luego tenemos el segundo principio. La evaluación es continua. En tanto reconoce que la evaluación es un proceso constante, permanente y consustancial del proceso educativo en cada una de sus fases, etapas y niveles. Por último, la evaluación es motivadora. Estimula la participación del estudiante en su proceso formativo, resalta aspectos positivos de su actuación, utiliza el error como oportunidad de aprendizaje e invita al docente a buscar diversas estrategias metodológicas para mejorar su actuación. Es así como llegamos al apartado número 3, las características de la evaluación. Estas también son 3. La primera es que la evaluación es objetiva. Esta característica implica para el docente lograr que el estudiante conozca las actividades de evaluación y comprenda los criterios de valoración. Luego tenemos que la evaluación es sistemática. En tanto es un proceso ordenado, continuo y permanente que parte de la planificación curricular, institucional y del aula. Por último, tenemos que la evaluación es participativa, es decir, que participan todos los actores educativos, estudiantes, docentes, director, familias o responsables y la comunidad. Y así llegamos al cuarto apartado de este capítulo, las funciones de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes se realiza con diferentes propósitos, los cuales pueden ser sintetizados a partir de 2 funciones específicas: la pedagógica y la social. La primera es responsable de la reorientación del proceso del aprendizaje y la segunda es de carácter normativo de la primera, en tanto reglamenta el proceso de evaluación y certifica los aprendizajes. En síntesis, se puede afirmar que las funciones pedagógica y social son inherentes a toda evaluación educativa, y de ellas se derivan las 3 principales tipos de evaluación, según la función que desempeñan. Así tenemos el apartado número 5, donde encontramos los tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica se caracteriza por determinar el nivel de competencia que posee el estudiante o el grupo en general y promover los procesos necesarios y relevantes para alcanzar una mejora significativa en el aprendizaje.
Después tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa brinda información necesaria y oportuna para que los agentes educativos y en particular los docentes tomen decisiones dirigidas a reorientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y determinar las estrategias didácticas para que todos alcancen los aprendizajes propuestos. Es decir, que es un valioso instrumento, en tanto sirve para ver el progreso e identificar los puntos débiles y fuertes, los cuales se constituyen en factores claves dirigidos hacia una mejora continua. Por cierto, antes de pasar a lo que es la evaluación sumativa, quiero mencionar algo importante acerca de la evaluación diagnóstica. La información que aporta la evaluación diagnóstica inicial y de proceso se consigna en el expediente de cada estudiante, ya que este es el documento que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al proceso académico de los estudiantes en todo el ciclo o nivel educativo. Ahora sí, pasemos a la evaluación sumativa. Su principal función es identificar los niveles de logro alcanzados, valorar y acreditar los aprendizajes. Pese a ello, no olvida el carácter correctivo de los procesos educativos, trabajando coordinadamente con la evaluación formativa, consciente de que evaluar no es simplemente asignar un valor o una nota, sino y sobre todo contribuir a la formación integral del ciudadano. Además, informa de los resultados y de las decisiones adoptadas a todos los agentes implicados en el proceso educativo. Y ahora llegamos al apartado número 6, la evaluación según el sujeto evaluador. Según el sujeto evaluador, se reconocen dos tipos de evaluación de los aprendizajes: la evaluación interna y la evaluación externa. Ambas son reconocidas y aplicadas en el centro educativo. La externa es realizada por personal externo al centro educativo. Creo que queda bastante claro. Generalmente este tipo de evaluación se corresponde con las mediciones de la calidad educativa. Por ejemplo, la prueba PAES. La evaluación interna corresponde a la evaluación que realizan los docentes y los estudiantes dentro del centro educativo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así tenemos la autoevaluación, que es cuando el estudiante es quien se evalúa, la coevaluación, cuando el grupo es quien evalúa, y la heteroevaluación, cuando el docente es quien evalúa. Y llegamos al último apartado, en donde tratamos las fases de la evaluación. Tenemos 4 fases. Primero, la planificación: qué evaluar, por qué evaluar, cuándo evaluar, con qué criterios, qué información se necesita. La segunda, la recolección de información: con qué técnicas, con qué instrumentos, cuándo los voy a aplicar. La tercera, análisis de la información: qué logros se han alcanzado, qué calidad exponen los recursos identificados, qué tipo de dificultades aún son observados. Y la cuarta fase es la toma de decisiones: qué tipo de medidas tomar, qué tipo de adecuaciones realizar, qué apoyos son necesarios, a quiénes comunicar y cuándo. Y así concluye el primer capítulo de la parte 1 del libro Evaluación al servicio del aprendizaje y desarrollo. Poco a poco, y así es como yo voy construyendo ese esquema, y también voy tomando los apuntes o las palabras claves para poder ir recordando cómo está constituido todo este libro y de qué trata. Si quieren una segunda parte, pues háganmelo saber, y si no, pues sigamos estudiando. Cuídense, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.